Hola, muy buenos días. Hoy vamos a ver la psicología del individuo de Alport. Según nos comenta nuestro libro de referencia de Feist y Feist, que se llama Teoría de la Personalidad, nadie como Alport puso tanto énfasis en el individuo y nadie como Albert desarrolló una propuesta de atención, motivación, integración del ser humano, eh, poniendo o rescatando los valores individuales y no los valores colectivos. Siempre se piensa que la influencia de las masas o de los medios masivos o de los programas educativos tienen que ser capaces de llegar a todos. Pero él decía que más allá de poder llegar a todos, habría que llegar a cada una de las personas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es muy interesante conocer, como siempre, una perspectiva general del pensamiento. Y aquí pongo esta cara un poco chistosa de Alport, porque cuando él era joven, todavía no era una persona famosa, eh, pues hace un viaje a Viena y como sabía que ahí estaba Freud, pues le pide una cita, él le concede la cita y tienen un encuentro. Y resulta ser que Alport contaba que esa visita le había permitido definir su punto de vista con respecto al ser humano y generar su teoría de la personalidad o su teoría psicológica completa. ¿Y por qué fue esto? Porque él llegó y dice que no sabía qué contarle a Freud, o sea, le había pedido la cita porque era una persona de renombre y, y llega a su consulta antes de la hora acordada. Freud lo pasa a la hora exacta y Alport le comienza a contar algo que vio en el transcurso a Viena. Dice que iba en el tren y vio un niño que veía o que estaba cerca de las vías del tren y que no se quería sentar porque estaban sucias. Y entonces Freud, como buen psicoanalista, le dijo, ¿y ese niño era usted? Y entonces le dio pena a Alport y dijo, no, no, o sea, yo no sabía de qué hablarle, pero quería contarle esta historia. Eh, y bueno, cuenta el relato que, y por qué hablar de la psicología del individuo. Para Alport, como vamos a ver, dice, más allá de factores inconscientes o motivos posteriores que mueven la conducta, existe algo que es evidente. ¿Qué tal si yo, o en este caso él, Alport, quería nada más contarle una historia de lo que había sucedido? ¿Qué tal si cuando uno es disciplinado, ordenado, quiere alcanzar el éxito, no hay un trauma infantil donde hayas quedado fijado en la etapa anal, como plantearía la teoría freudiana, sino simplemente porque quieres tener el éxito soñado, porque eres una persona determinada? Y eso es lo que decía Alport, cómo es que es importante tomar en consideración también los motivos conscientes más que los inconscientes. Las cuestiones inmediatas que cualquier motivo, digamos, elaborado interiormente. Porque también, sin duda, dice, hay cosas del pasado, pero sin duda habrá cosas del presente que están más allá de estas determinaciones. Bueno, para terminar de contar la anécdota, aunque vamos a ver una entrevista que se le hizo a Alport, uno de sus biógrafos de Alport dice que escribió que como le cambió el tema, luego le preguntó a Freud o le contó que él le tenía cierta aversión a las papas. Y dice que esa aversión a lo mejor había sucedido porque una de sus cuidadoras, cuando él era muy pequeño, más o menos a los 3 años, le dijo que eran gusanos. Y que Freud le comentó, y cuando usted recuerda la historia, mmm,
siente algo, se libera de la aversión y dice, no, cuando cuento la historia sigo sintiendo la aversión. Y que entonces Freud le contestó, entonces todavía no ha llegado al fondo. Y es así como nos pasamos ahora a conocer un poquito más del pensamiento de Albert. Su perspectiva general de la psicología es que decía él y propone un término que es la morfogenética, en donde hay que poner atención a la singularidad de cada individuo, y que dice que él tiene un pensamiento ecléctico, pero que eso quiere decir que toma información de varios teóricos, de Maslow, de Freud, de Eysenck, de muchos, pero que ninguno, hasta él, se puso particular atención a estos factores singulares de la persona, y que la postura contraria, que la teoría de rasgos y factores, es nomotética, o que, digámoslo de esta manera, toma en cuenta la colectividad o los grupos, y que eso tenía un riesgo, como dice la frase en la diapositiva. Es una sentencia, una advertencia que hace a los teóricos, dice que no debíamos olvidar lo que habíamos decidido no estudiar. ¿Y esto por qué? Porque si tú mides una variable como, no sé, la depresión, el estrés, y aplicas una encuesta, esa encuesta ya tiene un sesgo porque comienza a, digamos, no tienen un mismo comportamiento todas las personas. Y entonces esa encuesta puede preguntarle si quiere o no suicidarse, por ejemplo, pero no explora los motivos, no genera un diálogo, y lo que responde una persona es completamente distinto a lo que contesta otra persona, o los motivos individuales. Y él por eso plantea esta perspectiva morfogénica para poder atender la psicología individual. Y no hay que confundirla, porque también hay una corriente, podríamos decir, psicológica, que algunos consideran pseudocientífica, pero otros la consideran como de mucha ayuda, que es el estudio de la psicología a partir del rostro y de la posición corporal. Entonces no es esa, sino más bien es el estudio del individuo, de los factores individuales que influyen en la formación de la personalidad. Y como hemos platicado, en la biografía, digamos, de Allport, hay algunas pistas que nos van a permitir entender el comportamiento de Allport. Nace en 1897, pues siendo muy joven entra a Harvard y es su alma mater. Ahí pasa la mayoría del tiempo, excepto un par de ocasiones que fue o que salió a dar clases en Estambul, por ejemplo, y luego pues regresa a trabajar como profesor, se casa con Ada Luskin, y también fue presidente de la APA. Como se darán cuenta, muchos de los que estudiamos fueron presidentes de la APA por su reconocimiento. Y muere en 1967 de efisema porque era un fumador empedernido. ¿Qué cosas podríamos contar de la historia de Allport? Pues podríamos contar que él fue el cuarto y último hijo de una familia que fue muy querida, que era protestante, si no mal recuerdo, y que en su casa, su papá era médico y luego tuvo hijo médico, y que resulta ser que en la casa el papá atendía a los pacientes y era como un pequeño hospital. Entonces que la memoria que le viene de su infancia es justamente este tratamiento personalizado que le daba su padre a sus pacientes, que a lo mejor él formó esta idea de cómo es que todos respondemos de forma distinta o de manera individual a los tratamientos. Y
así como hay dosis que sirven para unos pacientes o de acuerdo a la intensidad de la enfermedad le das más o menos, o de acuerdo a la composición corporal le das más o menos medicamento, pues eso es lo que él decía. No podemos hablar de cosas generales, ¿no? Y entonces, recuperando el pensamiento de Albert, ¿qué decía que es la personalidad? ¿Qué papel desempeña la motivación consciente en la teoría de la personalidad? Y lo vamos a ver ahorita en una diapositiva y a lo largo de nuestra presentación. ¿Cuáles son las características de una persona equilibrada? Pues personalidad, él la define como una organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su adaptación específica al entorno. Y ya esa fue una primera definición que da, y luego, en 1961, él cambia la parte final y dice que determinan su comportamiento y pensamientos característicos. Esa es su definición de personalidad. Alport fue muy cuidadoso en la definición operativa de lo que él quería decir, sabiendo que estaba aportando una visión distinta a la que se había dado hasta ese momento. Él define algunos conceptos y que en la definición nos va a explicar cómo era su pensamiento. Él dice que organización dinámica era una capacidad de la personalidad de poder integrar las partes. Una organización dinámica quiere decir como el cuerpo físico, que tiene varios sistemas, el sistema respiratorio, circulatorio, nervioso, etc. El cuerpo tiene una organización dinámica. Volvemos a ver la influencia de su padre médico, y entonces esta interacción dinámica, pues si es natural, como sucede en el cuerpo, pues nos permite funcionar, nos permite trabajar como una unidad individual, pero integrada por todas estas partes. ¿Cuáles son los aspectos de la psicofísica? Como vimos en una clase anterior, pues todo lo psicofísico es lo que se puede medir, las respuestas, y van desde, digamos, poder medir nuestra capacidad de detectar un impulso a la distancia. Un ejemplo que pongo yo en la clase de sensopercepción de los estudios de psicofísica que se hacían en el siglo XIX es que iban caminando con una vela para ver hasta cuánta distancia se podía ver la luz de una vela, y era sorprendente porque el ojo humano puede ver a más de 1 kilómetro de distancia la luz de una vela encendida. Entonces él planteaba eso mismo: ¿qué tanto una persona puede tener una respuesta específica ante ciertos estímulos? Y él habla también de la personalidad como algo determinado, es decir, algo que se determina no solamente a pensar o a sentir, sino a hacer, hace algo. Él plantea los característicos, algo que define cuál es la característica, diríamos más en el español, pero característicos es los componentes característicos de una persona, son singulares. Todos tenemos una estatura distinta, todos tenemos diferentes, digamos, marcadores bioquímicos con su variabilidad dentro de la sangre, todos pensamos distinto con respecto a la política, con respecto a la religión, y no hay dos pensamientos iguales. ¿Quién piensa de la misma manera con respecto a lo sagrado? Pues toda nuestra aproximación es individual, y aunque 2 o 3 o 5 o 100 participen a lo mejor de una forma particular, pues esa forma particular también tiene su interpretación individual. Entonces, ¿qué es comportamiento y pensamiento? Todo lo que hace la persona. ¿Qué papel desempeña la motivación consciente? Y ahora, como introducción, dice, es fundamental. Porque los adultos son en general conscientes de lo que están haciendo y sus motivos para hacerlo. Y como decía yo hace un momento, él apostaba por el sentido literal.
y que si bien hay pulsiones y impulsos inconscientes, usando ese sentido ecléctico que mencionaba, pues, ¿por qué no hacerle caso a la gente cuando te dice, ¿y usted por qué quiere estudiar psicología? Porque me gusta ayudar a la gente, porque quiero entender la mente humana. Y el sentido literal no tiene un trasfondo. Y pese a que algunas veces nos preguntamos, ¿y no será que yo lo que quiero en realidad es ir a terapia? Y sí, otras teorías dirían que ese es el motivo por el cual estás tú tomando tus decisiones. Pero dice Alport, no, tomemos en cuenta estos elementos conscientes porque eso es lo que va a determinar su vida. Y va a determinar lo que él es y lo que él hace. Entonces la motivación consciente es lo que permite inclusive transformar tu motivación inconsciente, porque si no tienes un deseo consciente, pues nunca vas a ser consciente de lo inconsciente. Entonces es de una gran utilidad este pensamiento de Alport. ¿Cuáles son las características de una persona equilibrada? Él plantea que es proactivo y está más motivado por cuestiones conscientes y tiene formas de ser particulares. Una conducta proactiva es una conducta que nos lleva a pensar más allá de nosotros mismos, una participación dentro de la sociedad. Una persona motivada por procesos conscientes puede, como yo decía, trabajar cualquier cosa. Es la voluntad puesta en marcha. Pero cada quien avanza como puede, cada quien avanza como le gusta, cada quien avanza al ritmo que le es natural. Bueno, él también plantea que hay criterios, características para definir a una persona sana o madura. Y estos criterios son los siguientes. Tiene un amplio sentido del yo o una ampliación del sentido del yo. Que como decíamos hace ratito con respecto a la gente proactiva, pues busca hacer actividades que no solamente tengan que ver consigo mismo. En ese sentido son altruistas, no son egoístas, tienen un interés social. Entonces la ampliación del sentido del yo es que yo estoy aquí, mi vida está aquí, mis estudios, mi trabajo, mi familia, pero la gente madura hace cosas a favor de los demás. Y los demás a veces son tan simples como personas de tu casa, de tu trabajo, de tu escuela. No tienes que hacer algo extraordinario, sino tienes que estar atento a poder ayudar en donde estés. Luego, tiene una relación afectuosa consigo mismo, se acepta tal cual es, y con los demás. Son generosos, no son posesivos, tiene una actitud sexual sana, no se aprovecha de los demás. Él tiene una autoaceptación, una estabilidad emocional que le permite estar equilibrado. Es una profundización en cierto sentido del anterior, pero el énfasis está en que se aceptan a sí mismos y además reconocen los inconvenientes que tiene la vida, que son parte de él. Por ejemplo, estudiar, hacer las tareas, participar como en esta clase de los foros y las consignas, pues eso nos requiere un tiempo, nos requiere un esfuerzo, pero podría parecer un inconveniente, pero no, es también una oportunidad de aprendizaje. O cuando uno va a hacer ejercicio y tiene que dedicar un tiempo, o cuando uno se cansa después de hacer ejercicio, cuando te duele el músculo, cuando ejercitas alguna parte del cuerpo, pues eso es un inconveniente. Esos y todos los demás inconvenientes que son más grandes, pero para poner un ejemplo, la cuarta característica es que tiene un enfoque realista de su entorno. No vive en la fantasía, sino vive atendiendo el problema o atendiendo la resolución de los problemas. Y está muy cercano a la realidad. No todos tenemos formas distintas de ver la realidad, pero está cercano a la realidad. Tiene además perspicacia y humor.
no tiene en ese sentido necesidad de atribuir o proyectar sus errores y debilidades a los demás. Y el sentido del humor es agradable. Mm, Además, este sentido del humor le hace ser capaz de percibir sus propias incongruencias. Yo resaltaría de esta idea esto de no depositar, de no proyectar nuestros propios pensamientos en los demás. Porque siempre he dicho que parte del éxito de la terapia o del trabajo terapéutico es cuando la persona que acude a la terapia deja de proyectar, deja de decir mi papá tuvo la culpa, mi mamá tuvo la culpa, mi esposo tiene la culpa, mi esposa tiene la culpa, mis hijos tienen la culpa, la sociedad tiene la culpa. Pues cuando estás siempre negando que la realidad la construye uno con sus propios actos, sean conscientes o inconscientes, pues es cuando uno deja o cuando uno termina la terapia. Entonces, es para reflexionar cómo es que cada autor lo pone en un lugar particular cada una de las ideas. ¿Qué otro elemento? Tiene una filosofía unificadora de la vida. Sabe hacia dónde va, puede tener o no un acercamiento religioso a una institución religiosa, o como ahora pasa, un pensamiento de lo sagrado amplio, sin necesidad de religión, y tiene una voluntad firme de servir a los demás. Esa es una filosofía unificadora de la vida. Esos son los 6 elementos. Otra idea que plantea Allport es justamente cómo se da o cómo se genera la estructura de la personalidad. Decía que para Freud la estructura estaba en los instintos, para Eysenck estaba determinado por procedimientos estadísticos o podíamos medir la conducta. Él también lo va a hacer en un sentido, lo vamos a ver al final de la clase. Y para él, la estructura de la personalidad se describe en características individuales. No podemos conocer a alguien, aplicarle una prueba y decir que este es su personalidad. No podemos decir, no sé, usando el modelo de Costa y Magri, que la persona es neurótica, extravertida, tiene apertura. No podemos decir eso, porque solo conociendo a la persona de manera individual. Y nunca podríamos utilizar a lo mejor una prueba porque nos haría falta el diálogo. Y agregando algo de lo que ya hemos dicho, pues es como el uso de la investigación cuantitativa y cualitativa. Yo aplico una prueba para medir el estrés y luego hago una investigación cualitativa que le pregunto cuáles son los motivos y por qué reacciona de una manera particular, cuáles son los mecanismos. Y la investigación cualitativa en ese sentido enriquece la investigación cuantitativa. Eso nos ha pasado, por ejemplo, en estudios con pacientes mujeres con cáncer de mama, que les aplicamos pruebas y luego tenemos diálogos. Y lo más rico es saber cómo cada uno interpreta este proceso. Porque una prueba te puede decir, sí, está triste, pero cuando tú hablas con ella, tú sabes por qué está triste. Y además puedes ayudarla porque le puedes canalizar a una persona que trabaje esa forma particular de pensamiento. Y entonces, los rasgos personales son características generales que se encuentran en muchas personas. Pero lo que a él le interesa más son los rasgos personales, que es los que surgen cuando uno estudia al individuo por separado, uno a uno. Puedes aplicarle una prueba, pero luego entiendes de qué se trata. Él plantea que entonces todos tenemos rasgos y que hace una definición de niveles de rasgos personales en 3 categorías. La primera, que dice que no todos tienen, son rasgos fundamentales. Es cuando alguien tiene una pasión destacada que llena y domina toda su vida. No se puede esconder. Es en un sentido como el Quijote, o podríamos decir, puse la imagen de un samurái porque pues lo que me viene a la mente y lo que he leído de los samuráis pues es una vida entregada al perfeccionamiento,
de las artes, la defensa de los demás, es una pasión que te arrebata o no sé, podríamos poner un Van Gogh, que entonces el tema de la pintura era algo que le apasiona profundamente y que le mueve y que no puedes detenerlo y que siempre está hablando de eso. Y dice él, no todos tenemos esta pasión que nos arrebata, pero creo yo que si pensamos eh, en ello, pues las personas con estas características pues son las que revolucionan la vida y aportan nuevas cosas en todas las áreas. Dice, todos tenemos rasgos principales, que son entre 5 a 10 rasgos principales que son más destacados en una persona y que serían a lo mejor lo que pusiera alguien cuando nos haga una carta de recomendación. Y pongo esta imagen del Señor de los Anillos porque uno puede ver cómo es que el autor de la obra, y tanto de la obra escrita como de la película, hace una caracterización de cada uno de los personajes. Y entonces los hobbits tienen su característica, Frodo tiene su característica, Gandalf tiene su característica, cada uno tiene unas cuantas palabras que lo van a definir. Entonces están los de la tierra, los elfos, y todos lo podemos caracterizar. Y es así, nosotros como personas también nos podemos caracterizar, tener algunas cualidades que nos definen. Luego están los rasgos secundarios, que hay muchos, dice, y que originan comportamientos específicos. Y que es parte de la conducta adaptativa y el estilo personal. Es decir, que cada quien se actúa a veces de manera distinta en diferentes lugares y hay muchos rasgos en cada lugar donde nosotros tenemos costumbre de estar. Ahora, y luego los rasgos son importantes para hablar de la motivación y los estilos. Dice Allport que la motivación pues son características dinámicas y que se activan de acuerdo a los instintos y que nos hacen movernos, activan las acciones. Y los rasgos de estilo son de menor intensidad que los de motivación, pero también guían nuestras acciones. Y así, como aquí en la imagen, ¿no? Un concepto original de Allport es la idea del proprium, que viene del latín y que podríamos traducirlo como lo que nos es propio. No está lejos el latín del español. Y considera entonces todas las conductas. Ahora, no es la motivación, sino la conducta importante de la persona. ¿Y qué está cerca del propium? Pues nuestros valores, nuestra identidad, nuestro deseo de superación, hacia dónde nos dirigimos. Digamos, es lo que nos define esencialmente, es el núcleo de nuestra conciencia o el núcleo del yo, ese es nuestro propio. Pero dice también que hay otros elementos además del núcleo central de la personalidad y que están en la periferia. Estos elementos que están en la periferia son, por ejemplo, costumbres habituales de todos los días, como vestirse o saludar, actos habituales como lavarse los dientes, que no es lo que nos define como personas. Puedes cambiar tu manera de lavarte los dientes y no pasa nada. Y también dentro de la periferia estarían los impulsos y necesidades no resueltas. Si lo más importante es la conciencia y lo que tú eres y el presente y considerar lo literal lo más importante, pues entonces el impulso inconsciente es algo complementario, es algo que puedes trabajar, o otros impulsos o necesidades que no has resuelto. Lo que importa es el presente, estar en el aquí y en el ahora. Entonces, la motivación viene del presente más que del pasado. Y él definió dos tipos de motivos, unos periféricos y otros propios. Los propios mantienen
el equilibrio y el desequilibrio, la tensión y la serenidad o la paz. Y los periféricos satisfacen necesidades, como veíamos en este otro recuadro, donde veíamos pues estas diferencias de lo que hay en la periferia, es decir, motivaciones. Y influyen en la persona. Consideró a la personalidad como algo dinámico, es decir, que cambia. Puedes pasar de A a B, de C a D, E y otra vez a A, y ese es nuestro ciclo de la vida, movimiento. Y que es solamente cuando hay motivación se puede dar una motivación para el cambio. Sus teorías han permitido desarrollar justamente estrategias de motivación del cambio, por ejemplo, en la adquisición de hábitos saludables. Él plantea este concepto de autonomía funcional, donde que la gente puede comenzar a hacer algo por un motivo, pero que el motivo puede explicar por qué se inicia la acción, pero no necesariamente es el mismo motivo que hace que permanezca. Y entonces la autonomía funcional corresponde a esta cualidad, ¿no? A un motivo que explica una conducta sin necesidad de buscar motivos inconscientes ocultos. Vuelvo a los ejemplos. Si yo juego a los bolos, él pone un ejemplo en sus escritos. No es porque yo quiera expresar mi agresividad, que sería un motivo inconsciente, sino a lo mejor me gusta jugar a los bolos. O fui con unos amigos y me gusta compartir con ellos. Y esa es la autonomía funcional, que no somos dependientes entonces del pasado o de factores inconscientes, sino que somos variables y tenemos diferentes motivaciones y esas se ven expresadas momento a momento. Tiene 4 cualidades. Una, que es relevante en el momento actual. 2, que puede haber varias motivaciones. Que es impulsada por el pensamiento. Y es singular, es particular a cada persona. Un motivo singular, ¿qué quiere decir? Yo estoy aquí porque me cae bien Juan, y yo estoy aquí porque me gusta ganar en el juego de los bolos, y así va variando entre una persona y otra, y cada uno tiene sus motivaciones. Y esto les decía yo que puede ayudar a la gente en el trabajo no sé, para hacer ejercicio, bajar de peso, tomarse las medicinas, y ha sido muy útil y ha desarrollado cuestionarios, digamos, estrategias educativas, etc. En resumen, un motivo es autónomo, actual, viene de un motivo anterior, pero es independiente del motivo anterior. Él define el término de autonomía funcional perseverante, que dice que es el nivel más elemental de los 2 niveles de autonomía funcional y está presente tanto en los animales como en los seres humanos. Y como habíamos dicho, pues la idea de lo funcional tiene que ver con justamente la idea de Allport de dar importancia a los sistemas conscientes, autónomos y actuales, en contraposición de otras ideas como el principio de placer de Freud o la hipótesis de reducción de tensiones de la psicología conductista. Y él decía que estas definiciones que hacía Freud o que hacen los conductistas son definiciones históricas, te explican por qué pasó en el pasado, pero no por qué lo haces en el presente. Y pongo la imagen de alguien tomando, porque ese es un ejemplo de autonomía funcional perseverante. O sea, tú perseveras en un motivo por una razón que puede ser evidente o no, inconsciente o no, pero que te hace desarrollar este hábito o esta conducta. En este caso, pues tomas más, es perseverante, y si eres alcohólico, pues eres más perseverante y te hace desarrollar una parte, en este caso, negativa.
pero también se puede desarrollar una conducta y estar motivada para el desarrollo de algo positivo. Ejemplos de esto lo podemos encontrar, perdón, en el laberinto. Él pone el ejemplo de personas o, perdón, animales que recorren el laberinto porque al final está su comida, se la comen y después de que quedan completamente saciados su hambre, hay algunas ratitas que viajan en el laberinto. Eso es esta conducta autónoma y perseverante. ¿Por qué viaja el ratoncito dentro del laberinto? Porque le gusta. ¿Sí me explico? Y el ejemplo que pone en el libro dice, si una persona es avara, a lo mejor lo es porque le gusta el dinero, no tiene otra motivación más que eso. Y el otro ejemplo es que él relata de un experimento que se hizo donde se le daba un rompecabezas de 500 piezas y le daban 25 centavos de euro por cada pieza que acomodaban y que tenían como ganancia máxima, digamos, 25 euros o lo que equivalía a armar 400 piezas y que digamos que él lo que quería medir es la motivación. Entonces decía, bueno, la gente cuando le doy el rompecabezas, si su motivación es el dinero, pues cuando llegue a las 400 piezas va a decir, pues ya terminé el trabajo por el cual, o la motivación por la cual yo estaba haciendo el rompecabezas. Pero él descubrió que había muchas personas que terminaban, la mayoría, el rompecabezas porque había otra motivación. ¿Qué motivación? Terminar de hacer las cosas, divertirse, diferentes motivaciones, pero que eso demostraba la independencia de los motivos y cómo es que algo puede estar impulsado por un motivo y luego cambiar de motivo y que este motivo no tiene que ser un factor inconsciente, sino simplemente el gusto de hacer las cosas. Y bueno, también habla de la autonomía funcional propia y eso es cuando hacemos las cosas que nos gustan, lo que nuestro hobby, nuestros intereses y que tienen que ver con el propio, con el centro de nuestra personalidad. Y esa es lo que hacemos por placer y podemos lograr como hemos logrado muchos, el encontrar un trabajo donde disfrutes lo que haces y pero algo que tú necesitas es siempre estar teniendo un objetivo claro o planteándote nuevos objetivos. Y ejemplo es de una niña que corre. Ella, por ejemplo, puede haber aprendido a caminar y un ejemplo de cómo es que desarrolla esta autonomía funcional es que pues después de aprender a caminar no dice pues ya aprendí, ya no voy a caminar, sino o ya aprendí a caminar y voy a divertirme, voy por una pelota, voy caminando hacia donde quiero, voy a explorar el mundo. Y a lo mejor queda más claro en el científico que busca respuestas al problema, que él dice que un científico busca la respuesta pero que no siempre la encuentra y que en la vida uno va desarrollando un placer inclusive del proceso de plantearse hipótesis, de estar en el laboratorio o de encontrar y hacer la estadística de las investigaciones que haces. No importa solo, digamos, la finalidad, sino importa también cada un paso que das y te vuelves, digamos, funcionalmente independiente cuando tú encuentras esas motivaciones, esas formas de ser, independientemente del resultado. ¿Qué procesos no son funcionalmente autónomos? La biología, los actos reflejos, las costumbres, sublimación de los deseos sexuales de la infancia, lo plantea como cosas biológicas. Síntomas neuróticos o patológicos no son funcionalmente autónomos, aunque pareciera que estás tú haciendo una cosa natural, pero si nace de la patología, pues ya no es autonomía, es dependencia de una estructura psíquica.
Otro de los conceptos son las compulsiones, que se dice se pueden eliminar por medio de la terapia. Y aunque algunas son muy resistentes, pues la meta del terapeuta sería justamente encontrar un motivo funcional autónomo, algo que nos haga ser independientes más allá de la compulsión. Como habíamos dicho, con respecto a la ciencia morfogenética, pues él plantea que constituyen pautas y crecimiento y comparaciones solamente dentro de una persona. Ejemplo, una persona introvertida, motivada e inteligente, pues está hablando de las características de una persona y de nadie más. ¿Qué método utiliza? Todo lo que podemos imaginar: grabaciones, entrevistas, sueños, diarios, cartas, autobiografías. Un ejemplo es que Alport y su esposa, Ada Alport, tuvieron acceso a una fuente de datos de una mujer que llamaron Marion Taylor. Y ellos analizaron su diario en muchas ocasiones. Entonces, ella, esta mujer escribía cartas a uno que había sido el compañero de cuarto de uno de sus hijos, y en la historia revela que sus sentimientos que tenía hacia su hijo, que en ocasiones eran de amor y de odio. Entonces él hace una cosa que luego va a servir como una estrategia de análisis psicológica que vamos a detallar en un momento, que es pues ver qué tanta información hay, qué tanto se repiten las palabras. Pero volviendo un poco a lo que escribía esta mujer, pues relata la historia de que nació en Irlanda, se traslada a Canadá, a los 18 años se muere su padre, deja los estudios, se casa con un hombre, el marido muere, y a un mes de la muerte del marido nace Ross, que es al hijo que odia y que quiere. Y entonces, ¿qué hacen los Alports con las cartas que encuentran? ¿Qué hacen otros autores también con respecto a esas cartas? Hacen un análisis de la estructura de la persona. Para eso, Alfred Baldwin estudia la frecuencia y la contigüidad o la continuidad, que tan cerca están los dos elementos de la carta, y generan tres categorías. O sea, si en las cartas aparecía muchas veces una palabra, medía la frecuencia de cada palabra para ver cuál era la más importante. Eso se usa en la psicología hoy, porque entonces tú quieres medir un constructo y haces entrevistas a 100 o 1000 personas y ves qué palabra se repite y la ordenas por prioridad. Y para que tú construyas tus preguntas, para, por ejemplo, elaborar una prueba que mida ese constructo, lo que necesitas es basarte en estas ideas, en las ideas que dijo la gente y no en otra cosa. En el caso de Baldwin, plantea mujeres, pasado, Jenny, abnegación, búsqueda de trabajo y dinero y muerte. Esas serían sus palabras guía. Otro estudio de este otro investigador hace un análisis factorial para extraer rasgos principales. Él identificó 8 factores: agresividad, sexualidad, martirio. Y resulta interesante el resultado porque coincide con la idea de Alport de los rasgos principales. Y luego Alport hizo un análisis, escribió varios ejemplos, varias investigaciones con respecto a estas cartas, y por ejemplo pidió a expertos que enumeraran los rasgos que fueran característicos de Jenny, y bueno, registraron 198 adjetivos que describían y eran más o menos sinónimos y coincidían parcialmente. Esto, definió 8 grupos, como ser independiente, apasionado, sentimental, agresivo.
Y eso es una técnica que hoy se utiliza mucho en psicología, en alguna materia, como en pruebas psicológicas o psicometría, van a tener la oportunidad de usar esta técnica, pero vamos a hacer un pequeño acercamiento solo para, en un momento más, para que ustedes se acerquen a la idea. Entonces, ¿qué conclusiones llega Alport? O de los diferentes estudios y de lo que él hacía con respecto a estas cartas de Jenny. Pues él define que hay rasgos principales y al mismo tiempo él dice que los análisis hechos por diferentes autores no demuestran una validez de ninguno de los dos. ¿Esto qué indica? El enfoque morfogenético que él tenía. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, es individual. Lo que ve también un investigador es distinto a lo que ve el otro. Y no se puede generalizar. Y él decía, no importa que no se puedan generalizar, a mí lo que me interesa es esa persona. En los estudios que hoy se utilizan en psicología, la idea es tratar de generalizar a partir de la definición de los constructos, a partir de la investigación, digamos, de los adjetivos que están asociados a ese constructo. Otro concepto que él va desarrollando a lo largo de la vida, teóricamente, pues la orientación religiosa versus, intrínseca versus la orientación religiosa extrínseca, que es una crítica también a las personas que tienen una forma de ser, digamos, religiosa y que pues son enjuiciadoras, críticas, pues podríamos decir pues mala onda, o que a partir de ahí castigan, enojan, critican a los demás. Y, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, él plantea que el interés activo en el estado científico de la religión, o como le decía, el individuo y su religión, era muy importante. Y que, ¿por qué? Porque las creencias religiosas profundas, intrínsecas, tenían que ver con la madurez psicológica. Y él hizo una escala de orientación religiosa que se llama ROS, y que trataba de entender la relación entre la asistencia a la iglesia y el prejuicio. Como les decía, él también se da cuenta y critica a esta postura que es extrínseca, que tiene estas características, que usa la religión como una visión utilitaria, es decir, de beneficio propio, y que tiene creencias pero que no tiene una conducta ética, es que cambian de acuerdo a la conveniencia. Entonces, podemos conocer gente de diferentes religiones que dice hay un código de comportamiento y si le interesa cambia el código de comportamiento. Entonces, no sé, en alguno de los códigos tradicionales, pues, y en la mayoría de las culturas, pues la fidelidad, por ejemplo. Entonces sí, pero si te gana la pasión, entonces eres infiel y luego justificas. Eso se puede contrastar contra la orientación intrínseca. Esa orientación intrínseca tiene que ver con vivir intensamente los principios religiosos y de practicar lo que las personas consideran que es un código ético, un código moral, un código de comportamiento. Y bueno, ya acercándonos al cierre también, hay estudios como este de Kevin Master que siguiendo el pensamiento de Alport, pues midió la orientación religiosa y la salud cardiovascular. Y en términos generales se encontró que ser religioso es bueno para la salud. También siempre que sea, dice, con los motivos correctos, porque la religión otorga una filosofía unificadora en los términos que ya habíamos mencionado. Y hay muchos estudios, no solo los de Alport, donde gente que hace, por ejemplo, oración o meditación antes de una operación tiene mejores resultados. Gente que tiene fe en una religión particular y
puede, digamos, expresarlo en el espacio que es atendido en un hospital, tiene menos días cama. Y no sé si han visto algunas películas o algunas series donde aparece una capilla con múltiples símbolos. Ya no es una capilla de una religión particular, porque pues es lo que pasa con la diversidad y con los diferentes intereses de la gente. Podemos encontrar diferentes gente de diferentes religiones. Y en algún hospital preguntan inclusive eso para poderte tratar conforme a tu propia creencia o poderte proveer de las cosas que tú necesitas. En contraste de, por ejemplo, hospitales públicos que ahí pues te tratan un poco insensiblemente, ¿no? O sea, ni siquiera te preguntan otras cosas básicas y menos cuál es tu forma de pensamiento hacia lo sagrado. Y él también hizo estudios muy interesantes con respecto al prejuicio. Y decía entonces que no solamente el prejuicio se daba por parte de las personas que tenían una práctica religiosa, sino las personas en general. Y él plantea entonces cómo se puede reducir el prejuicio. Él plantea algunas ideas que sirven para esto. Eh, Él dijo que el secreto estaba en el contacto humano. Y para eso necesitaríamos desarrollar, educar, proponer igualdad de estatus entre todos los grupos. Aquí dice entre ambos grupos, pero es entre todas las personas que intervienen. Cuando nace un prejuicio, cuando tú dices, por ejemplo, yo soy de color verde y yo de color azul, entonces los verdes y azules nos sentimos separados. Entonces, pues tenemos que tener el mismo estatus, no importa el color que tengamos. Eso me hace recordar de un chiste que decía que en una época, o, pues se decía que había una segregación con respecto a la gente de color verde y había gente que era verde y gente que era roja. Y que entonces no le permitían el acceso al camión a los que eran, digamos, verdes, y que entonces la gente que se subía al camión los mandaba hasta la parte de atrás. Y entonces estaban los rojos y los verdes, y entonces decidió el gobernador decir, pues ahora todos van a ser azules. Y como entonces los verdes eran los que iban atrás, pues el chofer del camión dijo, bueno, los azules verdes que se vayan atrás y los azules rojos que se vayan adelante. Es decir, que seguían teniendo el mismo estatus de segregación entre un grupo y el otro. ¿Y qué sería igualdad entre ambos grupos? Sería que todos pudieran disponer de cualquier espacio en cualquier lugar, sin importar el color que tuvieran. Otra idea que él plantea para disminuir el prejuicio es que tengamos metas comunes, que hagamos cosas juntos con los que consideramos que son diferentes. Yo lo diría como fraternidad, una oportunidad de trabajar con gente distinta. Y eso sucede justamente cuando trabajamos en equipo en los salones de clase o cuando ya trabajas de manera profesional, pues hay gente con diferentes formas de ser. 3, que se dé cooperación, que entre todos nos ayudemos. 4, apoyo de una figura de autoridad, una ley o una costumbre. Que hayan reglas, sin duda escritas, pero también alguien que ayude a unificar. No sé, un ejemplo de esto, y lo podemos ver, por ejemplo, con Mandela, que ya ven que en Sudáfrica hubo esta separación entre las personas blancas y afroamericanas. Y entonces esta separación, cuando él sale, dice muchas cosas, pero lo que dice es, vamos a estar unidos independientemente del color de nuestra piel, porque si nosotros ahora separamos
a los que nos han separado antes, nos vamos a caer en el mismo comportamiento. Y hay muchas frases al respecto de cómo logra esta unificación. Y hay películas también que hablan al respecto de esto. En un estudio que hace estos autores, donde se hizo un metaanálisis de 500 estudios con más de 250.000 participantes, donde se trató de medir las variables que acabamos de ver para cambiar el prejuicio, demostraron que eran efectivas, que habían logrado, cuando la gente lograba una motivación individual a partir de las ideas que revisamos, las ideas del apoyo de una figura de autoridad, la cooperación entre los grupos, generar metas comunes y permitir la igualdad de estatus entre los grupos, pues la gente se volvía menos prejuiciosa. Ya para cerrar, la crítica a la teoría es que si es capaz de generar investigación, sí. Es refutable medianamente. Sirve como guía práctica, sí. Tiene coherencia interna, pues como dijimos en la clase, tiene definiciones operativas muy claras y es moderadamente sencilla. Y en el concepto de humanidad encontramos que es optimista, habla sin duda de la importancia de la singularidad, sobre todo, es teleológica porque va a la motivación del cambio, da importancia más a la parte consciente que a la inconsciente, habla que la libertad es limitada, pero es posible ampliarla, es decir, que combina entre el determinismo y la libertad dependiendo de cada individuo, y está influido tanto más por factores sociales que por factores biológicos. Y con esto terminamos esta clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente.